viene un momento dramático. Acá a Valentín, ustedes saben, se le rompen las piernas intermensual. ¿Por qué? Porque se compra zapatos de segunda mano o baratos. ¿Cuál es lo más caro de un zapato barato? Que vas a tener que vivir comprando Soldimix, porque se te va a romper el taco, pues, Valentina. Se rompió todo y piensas que todo está perdido, para ser dramática. ¡Mamá! Todo está perdido. No te preocupes, le dice mi mamá. Para eso está Soldimix, que repara, recupere y le vuelve a dar valor a todos tus tacos. Soldimix tiene una amplísima gama de pegamentos para todo tipo de superficies: madera, cerámica, cuero, metal, vidrio, cartón, caucho y mucho más. Tiene epóxicos, masillas instantáneas, siliconas, pega zapatos. Soldimix tiene más de 50 años con las familias peruanas y es la solución que siempre debes tener en casa. Soldimix, el pegamento del Perú, auspicia el bloque informativo que viene en voz y figura de Judy Angélica Rodríguez y Saavedra, de más figura que vos. En unos segundos, Judy Angélica expande las noticias. Adelante. Las noticias de la hora en PBO. Y refranes para Nicole Salinas. Lo prometido es que, Philip, nos trasladamos hasta Israel con Itai Iber, él es gerente de operaciones en Macrourbe Salud, pero además nos acerca a Israel, nos informa, colabora con información desde allá. Itai, ¿cómo estás? Bienvenido a PBO. Gracias, sí, buenas tardes. Días ya, buenas tardes aquí, ¿cómo están? Itai, cuéntame, la información que nosotros recibimos aquí en el país es que Israel registra récord diario de contagios mientras acelera la inoculación de tercera dosis. Cuéntanos los detalles, por favor, de lo que sucede en Israel. Así es, bueno, a partir de finales de junio empezó a aumentar la cantidad de los contagiados y con el tiempo se vio que hay una disminución de la eficacia contra el contagio de la vacuna de Pfizer. En Israel solamente se utilizó la vacuna de Pfizer, ¿no? Ahora se ve también datos de otros países que no solamente de la vacuna de Pfizer, sino también de las demás vacunas. Hay una disminución a los 5 o 6 meses. Y eso llevó a la decisión, un poco tardía decisión, de inocular con la dosis de refuerzo. Paréntesis. Al principio de los mayores a 60, luego bajó a 50, 40, etcétera, y ahora está para toda la población. Itai, ¿me escuchas? Paréntesis, por favor. Acabas de decir, se decidió un poco tarde la inoculación de la tercera dosis para el rango etario sobre los 60. Un poco tarde. Ustedes, cuando en realidad las decisiones desde aquí, y te lo cuento como una percepción, ¿no? Personal, un poco tarde cuando nosotros vemos que han tomado las decisiones muy rápido. Itai. Bueno, para el mundo es muy rápido, pero hay que tener en cuenta que nosotros empezamos la vacunación muy temprano y hemos básicamente llegado a 60% de la población vacunada ya con las 2 dosis en marzo. En enero ya estaba prácticamente toda la población de riesgo vacunada. Yo también estaba vacunado ya en enero, ¿no? Y ahí fue para incrementar a las personas que no querían, ¿no? Y ahí hasta marzo. Entonces, pero ya como Israel tiene data, porque todo el mundo nos mira porque tenemos data que otros países no tienen acceso a esta data. ¿Cuál es esa data? Antes de junio, el Ministerio de Salud dijo que en agosto, en septiembre, va a pasar esto, vamos a pasar los 10.000 contagiados diarios. O sea, estaría desde muy temprano que se va a pasar. Y se tomó decisión tarde exactamente por eso. O sea, podían haber hecho el ex primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que ya en 1 de julio ya empiezan a vacunar, y pasó un mes casi hasta que empezaron a vacunar. Itai, pero pasó un mes. A ver, estoy revisando además un hilo de Twitter que tú has publicado para explicar un poco los detalles de lo que sucede en Israel. Delta entró a Israel ya en abril y me mencionas que el gobierno anterior había tomado ya la decisión de esa campaña de tercera dosis de manera rápida, ¿no? Digamos, de comprar. Perdóname. De comprar. De comprar. La administración anterior decidió comprar las vacunas, de acuerdo, pero todavía no utilizarlas.
¿Y qué pasó? Porque yo además reviso la información que tú compartes a través de esta plataforma y hay factores que no necesariamente están ligados a la gestión de la salud, pero sí a factores externos y que tienen que ver también con política. Explícanos un poco eso, por favor. Sí, mira, en 12 de junio tuvimos un cambio en el gobierno, que ahora tenemos una coalición, vamos a decir, muy mixta, ¿no? Gente de la ultra izquierda, incluyendo un partido islamista por primera vez en la historia, y gente de la extrema derecha. Y todo esto para sacar a Benjamín Netanyahu después de 12 años en el poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejando aparte la discusión política, o sea, si tenían que hacerlo o no, está claro que tenemos un gobierno nuevo, ¿no? Gente que no está acostumbrado a estar en el poder. Y tomó tiempo hasta entrar y saber y también hacer tomar decisiones impopulares, ¿no? Como hacer una cuarentena, como poner restricciones que ya se sacaron todas las restricciones, entonces ponerlas de nuevo. Y no se tomaron las decisiones. Por ejemplo, de esto del pase verde se demoró mucho. El Ministerio de Salud quería imponerlo, los ejecutivos querían imponerlo ya desde junio, cuando llegaron a 500 contagiados diarios. Decían, aquí ahora ya hay que imponerlo de nuevo. Pero exacto, la decisión fue no, solamente cuando veamos que los hospitales están colapsados. Uh-huh. Y llegamos, alguien dice que manejamos por la situación de los hospitales al final van a llegar al momento que estén por colapsar. Uh-huh. Justamente al inicio del programa yo trataba un poco de explicar, según lo que había leído además Itay, esta relación entre la política y la gestión de la salud en ese contexto de pandemia. Aquí en nuestro país tenemos todavía investigaciones muy jóvenes. Yo podría arriesgarme a decir que no se están realizando realmente investigaciones que nos permitan tomar decisiones como las que se han tomado en Israel y que tú ahora me mencionas que incluso con la data, incluso con digamos, la voluntad de compra del gobierno anterior, y pese a que nosotros pensamos, percibimos que las decisiones en Israel se toman de manera rápida, eficaz o en base a una estrategia, eso no necesariamente es así y eso demuestra que la política está directamente relacionada. Philip Butters quiere además hacerte una consulta, Itay. ¿Qué tal, Itay? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar con respecto a el temperamento, a la aceptación que pueda o no tener el gobierno o el Estado israelí para con su gente. Acá nosotros estamos en una situación de indefensión, pero el israelí de a pie, el votante, el contribuyente, ¿está satisfecho con la labor de su Estado para con el COVID? No, está muy insatisfecho. Obviamente que depende a quién preguntas. Si preguntas a alguien de izquierda, está a favor, más o menos, y a la derecha está muy en contra, ¿no? En Israel, como en Perú, hay fujimoristas y antifujimoristas en general. En Israel hay vivistas, o sea, la gente que está con Benjamín Netanyahu y la gente que está contra Benjamín Netanyahu. En la política de Israel hay antes de Netanyahu y después, ¿no? Entonces, todos los que estaban a favor de Netanyahu dicen que están manejando muy mal, y los que querían sacarlo dicen que se maneja más o menos bien, ¿no? Nadie está muy satisfecho porque, estamos en una situación que no deberíamos haber llegado. O sea, ya estaban con 3 infectados o 2 infectados diarios, con los hospitales vacíos. Ningún fallecido por casi un mes, ¿no? Y ahora estamos, agosto fue el segundo mes con más fallecidos. Ahora bien, entonces, sí, las comparaciones son odiosas, pero caramba, vaya que hay odio en el Medio Oriente. Ustedes en Israel, ¿con quién se comparan? ¿Se comparan con Siria, con Jordania, con Irak, con Egipto? ¿O se comparan con el estándar europeo para medir la eficiencia de la lucha anti-COVID? No, obviamente se compara con el estándar europeo. El sistema de salud de Israel no es para hacer una comparación con Jordania o con Siria o con los demás países que merecen respeto, ¿no? Pero el sistema de salud de Israel está por... Lo raro es que
primer ministro de ahora criticaba a Netanyahu y decía que no debemos hacer las comparaciones con Alemania, con Inglaterra, sino con Taiwán y contra Singapur. Y luego ahora asume el poder y de lo que se ve de un lado no se ve del otro, y ahora sí ya dejamos la situación de Taiwán y Singapur por un lado y bueno, vamos a compararnos con Alemania y con Inglaterra nomás. Itai, y compartimos algunas experiencias, ¿no es cierto? Itai, solamente para culminar, ¿cómo va la campaña de vacunación por la tercera dosis? En el mundo ya se ha iniciado con la inoculación de la tercera dosis. ¿Y cómo le va a Israel? Ahora ya hay 2.5 millones. La meta es llegar a 3 millones, que sería el 50% de los vacunados con una dosis, ¿no? Que tendría la mitad de ellos vacunados con 2 dosis. Obviamente el principal objetivo es vacunar a los mayores de 60, ¿no? Pero Itai, Israel ha, digamos, ampliado la decisión de compra por otras vacunas, porque sabemos que Israel solo ha inoculado con Pfizer, pero ha decidido comprar otras del mismo paradigma, el ARN mensajero, el ARNM mensajero. De hecho, Israel compró Moderna antes que compró Pfizer, pero luego se hizo el contrato con Pfizer de darle data y en cambio recibir las vacunas muy rápido. Entonces ya con esto está un poco encadenado con Pfizer, y hay vacunas de Moderna acá y sí se dan en algunos casos a la vacuna de Moderna, pero casi todos recibimos a Pfizer y esto no va a cambiar. Vacunas de otro tipo, no creo que Israel va a comprar. O sea, Israel compró al principio de la pandemia, compró de muchas, pero ahí iba cancelando los acuerdos y cuando vio que ya no se necesita más. De acuerdo, Itai, muchísimas gracias por acercarnos a Israel y para tener información sobre lo que sucede allá. Itai Isber, gerente de operaciones de Macrourbe Salud. Muchísimas gracias, Itai. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,